Ratito. Muy bien, buenas tardes con todos los participantes. Bienvenidos el día de hoy al diplomado en gestión y diseño textil del módulo 4, el cual estará a cargo la profesora Carmen Rosas Peña, encargada de Dirección de Negocios de Moda, economista de la PUC MA con especialización en gestión de negocios de moda y magíster en educación. Con más de 10 años de experiencia en el sector textil, ha sido emprendedora y también asesora a diversos emprendedores y marcas. Actualmente lidera proyectos de marketing en varias empresas textiles y también se desempeña como docente en la especialidad de arte, moda y diseño textil en la PUC. Profesora, muy buenas tardes, bienvenida. Le doy el pase para que pueda iniciar hoy día el módulo 4 del diplomado. ¿Qué tal, Liliana? Buenas tardes. Buenas tardes, estimados alumnos. Así es, bueno, ya Liliana ha hecho una breve presentación mía. Aquí también en el PowerPoint que yo les he adjuntado ya ahí en el Classroom está una breve biografía. eh, y bueno, el día de hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con materiales y proveedores. Materiales que ustedes necesitan en la industria textil o que ustedes usan para sus emprendimientos o para las labores que estén desarrollando. Y vamos a empezar a ver desde dónde vienen estos materiales. De hecho, en el primer módulo de este diplomado ya han ustedes estudiado algo de lo que son las fibras textiles. Vamos a hacer un breve repaso para que podamos hilar, es justamente hablando de las fibras, ¿no? Podamos hilar el contenido desde dónde vienen las fibras textiles y cómo es que se convierten, pues, en los materiales que ustedes actualmente usan o que pueden usar para sus respectivos emprendimientos, trabajos o labores, ¿no? Entonces, en la industria textil, en la industria en la que nosotros nos encontramos, tenemos una gran variedad de materiales. Entre estos materiales, pues, están las fibras textiles, que justamente van a formar parte del origen, o mejor dicho, del corazón de muchos materiales que estamos usando, ¿no? Entonces, las fibras textiles son los filamentos que luego se van a transformar en hilo y que además ese hilo se va a transformar en tela o en tejido, ¿no? Entonces, la fibra textil es la estructura básica de todo tejido. Y las fibras textiles pueden ser de tres diferentes tipos o pueden tener tres diferentes orígenes. Pueden ser naturales, pueden ser artificiales, que también llamamos semisintéticas, y también pueden ser sintéticas. Entonces, ahora vamos a describir cada una de ellas. En el caso de las fibras textiles de origen natural, estas actualmente representan el 40% de todas las fibras que se utilizan en el mundo y se encuentran en la naturaleza en forma de filamentos que pueden ser en algunos casos más cortos y en otros casos más largos, ¿no? Ustedes cuando quizás han estudiado en la primera parte, ¿no? Se habla, por ejemplo, de fibra corta, fibra larga, ¿no? Hay algunos tipos de algodón cuya fibra es más corta que otros. Eso va a depender mucho del origen del algodón, inclusive, ¿no? Otras fibras que también son fibra corta, fibra más larga. Y bueno, en el caso de los materiales, o mejor dicho, de las fibras de origen natural, las llamamos naturales porque provienen de animales o de plantas, ¿no? En el caso de las fibras que provienen de origen animal, estas fibras las encontramos, por ejemplo, en el pelo de los animales, en el bulbo del pelo de los animales, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los camélidos, ¿no? De la vicuña, de la alpaca. Y en otros casos encontramos esta fibra en la secreción de ciertos capullos, como es el caso del gusano de seda, ¿no? El gusano de seda, digamos, produce una secreción que se va formando alrededor, como su capullo, ¿no? Y de allí es que se obtiene la seda, ¿no? O la fibra de seda. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo la fibra de alpaca, ¿no?
Aquí en el Perú, pues tenemos alpaca suri, baby alpaca y diferentes clasificaciones dentro de la misma alpaca, ¿no? Algunas de estas fibras, ¿no? En el caso de la alpaca suri es más cara, o la baby alpaca también, ¿no? Es más cara que otros tipos de alpaca, justamente porque, digamos, esta fibra puede ser mucho más resistente o más suave al tacto, ¿no? Además, también la alpaca posee una propiedad térmica. Por esto es que es, digamos, ampliamente usado en el mercado. Los que trabajan la fibra de alpaca lo usan mayormente para hacer sacos, para hacer chompas, para hacer prendas que abrigan en la temporada invernal. Sin embargo, también hay que recordar que la fibra de alpaca tiene la propiedad de poder usarse también para hacer prendas que pueden ser para el verano, que pueden ser para climas quizás un poco más cálidos, ¿no? Todo va a depender de cómo se teja la fibra y con qué otras fibras la voy a mezclar. Entonces, van a encontrar ustedes en el mercado, por ejemplo, prendas que no son 100% alpaca, sino que son alpaca mezclada con algodón o mezclada con viscosa o mezclada a veces con acrílico, con otro tipo de fibras. Y claro, esa mezcla ya le va a dar a la tela resultante, propiedades distintas. Aquí está el ejemplo de la seda, ¿no? Del gusano de seda, cómo es que tejen sus capullos y a partir de esto, pues, encontramos una fibra que es bastante suave, que es bastante brillosa, resistente y que tiene mucha caída. Actualmente en el mercado muy poco se encuentra un tejido 100% de seda. Es un tejido que pues proviene del Asia, ¿no? La fibra proviene del Asia y por justamente estas propiedades tiene un costo elevado. Entonces, muchas veces se mezcla con otro tipo de fibras para que el costo pueda bajar también para ser más accesible al público. Entonces, esas son las fibras de origen animal. En el caso de las fibras de origen vegetal, tenemos fibras que provienen de la celulosa de las plantas y también podemos obtener fibras que provienen de las semillas, del tallo, de las hojas, de las venas de las hojas, inclusive del fruto, ¿no? Entonces, de todas estas fibras, pues de origen vegetal, la más conocida, la más usada, es el algodón, ¿no? Digamos que el algodón es conocido a nivel mundial por sus propiedades, ¿no? De transpirabilidad, que quiere decir que es un material muy fresco. eh, Además, también dependiendo de cómo se teja la fibra de algodón, puede ser muy resistente y también podemos encontrar en el mundo diferentes variedades de algodón. Aquí en el Perú tenemos uno de los algodones más famosos, que es el algodón Pima, y que justamente es bastante valorado por su suavidad, porque pues es, digamos, se siente muy suave al cuerpo. Además, también, como les dije, tiene esta propiedad de ser transpirable. ¿Qué quiere decir eso? Que el tejido respira y eso hace que pues podamos usarlo en climas cálidos, climas con muchas altas temperaturas, porque nos permite estar frescos, ¿no? Entonces, además del algodón, hay también otras fibras de origen vegetal, como es el caso del lino, el cáñamo, el yute. eh, Ahora, actualmente, se está investigando cada vez más otro tipo de fibras que provengan, pues, de origen vegetal. Inclusive dentro del mismo algodón se está cultivando pues algodón de manera orgánica. También se habla del algodón regenerativo, porque nos alineamos cada vez más a producir con fibras que sean ecoamigables o cuyo impacto al medio ambiente sea cada vez menor, ¿no? Porque sabemos pues que estamos en una industria en la que tenemos muchos materiales
que tienen un impacto negativo en el medio ambiente, ¿no? Entonces, eso también tenemos que pensar cuando hagamos nosotros nuestra colección, ¿no? ¿Qué fibras queremos utilizar dentro de las telas que tenemos? ¿Cuál es esa composición de fibras que nos gustaría tener para que nuestra colección también sea una colección de moda sostenible, que sea amigable con el medio ambiente, ¿no? Luego pasamos ya de las fibras naturales a las fibras artificiales. Y como su nombre los dice, estas son creadas por el ser humano a partir de otras fibras naturales, ¿no? Y dentro de estas fibras artificiales, la más conocida es la celulosa, que se obtiene mediante transformaciones químicas, ¿no? Entonces, dentro de estas fibras artificiales podemos encontrar, por ejemplo, el tencel. El tencel es una fibra que se elabora a partir de la pulpa de la madera, ¿no? Entonces, estoy utilizando como base digamos, un elemento natural, en este caso la madera que proviene de los árboles, ¿no? Y a partir de ahí extraigo la pulpa para sintetizar o para desarrollar esta fibra que se llama tencel. Lo mismo sucede con la viscosa, ¿no? También el rayón, viscosa, tencel, cupro, también son fibras artificiales, pero que provienen de fibras naturales y que han sido obtenidas ya a través de un proceso químico, ¿no? Entonces, estas fibras, ya que han sido creadas por el hombre, ¿no? Tienen ciertas ventajas. Digamos que en el caso de el diámetro de la fibra puede ser bastante fino y también puede alcanzar la longitud que se desea, ¿no? A diferencia del algodón, que muchas veces la fibra es bastante corta. Asimismo, se puede controlar el brillo, la opacidad de la fibra. En este caso, si ustedes han comprado alguna vez algún tejido que tiene tencel en su composición o un tejido que sea 100% tencel, van a ver que el tejido tiene mucho brillo. Y esto es justamente que se ha logrado a través de estos procesos químicos desarrollados por el hombre, ¿no? Para darle ese mayor brillo a la tela, ¿no? También son fibras que pueden teñirse en cualquier momento durante el proceso y, bueno, van a tener un mayor rendimiento, una mayor durabilidad, ¿no? Ya que al ser producidas por el hombre, pues digamos que se ha buscado que no tenga ninguna impureza, ¿no? A diferencia, pues, de las otras fibras que nosotros obtenemos de manera natural, que ustedes siempre pueden, cuando ustedes les entreguen, por ejemplo, una tela en base a algodón 100%, en algunos casos, si la tela no ha sido pasada por un proceso de blanqueamiento, ustedes van a poder notar cómo se ven las semillitas o las pepitas del algodón, ¿no? Entonces, son fibras que vienen con esas ciertas impurezas, pero es propio de una fibra natural. Y luego están las fibras de origen sintético, ¿no? Entonces, aquí ya, digamos, empezamos a ver materiales que han sido elaborados a partir digamos, materias primas que no se encuentran fácilmente en la naturaleza, ¿no? O sea, aquí vamos a poder ver las telas que son elaboradas de poliéster, que es un derivado del petróleo mezclado con otras fibras, o mejor dicho, mezclado con otros materiales que también son elaborados sintéticamente, ¿no? También podríamos llamar a estas fibras fibras artificiales, porque al final las ha hecho el hombre, ¿no? No son naturales 100%. Ahora, las fibras sintéticas representan el 55% de las fibras que se utilizan para producir ropa, para producir muebles, para producir accesorios, ¿no? Y se van a clasificar también en varias familias, ¿no? En base a justamente el polímero que se utilice, ¿no? Entre las fibras sintéticas más conocidas encontramos el nylon, el poliéster, las fibras acrílicas. Si ustedes en algún momento han revisado, por ejemplo,
la composición de una chompa que tengan. Si es que atrás de la etiqueta de cuidados ustedes ven la composición, muchas de las chompas están hechas con acrílico, que es un material, es una fibra, mejor dicho, de origen sintético. Estas fibras que han sido pues elaboradas de manera sintética tienen un bajo peso, son repelentes al agua, por eso es que si ustedes lavan una prenda hecha de poliéster se va a secar rápidamente, son fáciles de lavar, son resistentes al desgaste. Y bueno, tiene también ciertas características negativas, ¿no? No tienen una buena absorción de la humedad, lo que quiere decir es que si tú te pones algo hecho de fibra sintética en el verano, te va a quemar, te va a producir más calor, tienen baja transpirabilidad, ¿no? Y por otro lado, el otro tema que también pues ha entrado ya a debate desde hace varios años es que estas son causantes de los famosos microplásticos que hacen daño a la salud humana, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando elegimos las telas, al ver la composición que van a tener estas telas, pues tratemos de que en su composición la parte que corresponda a poliéster tenga un menor porcentaje, ¿no? O la parte que corresponda a acrílico, nylon, porque pues además de que hace daño a la salud humana, hace daño al medio ambiente, a nuestro planeta, ¿no? Porque el plástico, todo lo que deriva del plástico nunca se va a deshacer, ¿no? Entonces, ese es otro tema que está pues ahorita siendo muy tocado por los especialistas en moda que quieren hacer un cambio en el sistema de moda, ¿no? Entonces, ahora ya pasemos a lo que es la relación entre las fibras y los hilos, ¿no? Entonces, en la industria en la que nos encontramos, a través de los diversos procesos de hilado de las fibras, nosotros vamos a obtener hilos y a través de, digamos, esta unión de varios hilos, ¿no? De la construcción, la unión y construcción de todos estos hilos, vamos a obtener una tela o vamos a obtener un tejido, ¿no? A menudo, pues, vamos a poder crear infinidad de telas haciendo muchas composiciones, ¿no? O haciendo, digamos, una gran variedad de uniones, ¿no? Entre diversas fibras, diversos hilos, resultando, pues, en una tela que tenga ciertas características y que ustedes tienen que conocer cuando vayan a adquirirla, ¿no? Es decir, la tela que ustedes quieran adquirir ya sea porque quieren hacer un vestido, un pantalón o lo que busquen, ustedes al proveedor le tienen que exigir una ficha técnica. Eso también lo veremos más adelante, ¿no? Y también vamos a obtener diferentes calidades, diferentes precios, ¿no? Todo va a depender de justamente cuál es el origen y la composición de ese tejido o de esa tela. ¿Qué fibras son las que componen, digamos, ese material? Entonces, aquí una pregunta para ustedes, a ver si han estado atentos. ¿Puede una tela o tejido estar elaborado de varias fibras? A ver si me responden por el chat. Sí, muy bien, así es. Una tela puede tener en su composición varias fibras. Podemos encontrar en el mercado un tejido llamado jersey que tenga 100% algodón pima, como también podemos encontrar un jersey que tenga un 90% de algodón y un 10% de lastano, ¿no? Aquí nos dicen alpaca con lana, exacto, ¿no? Una mezcla de algodón con poliéster, así es. Muchas telas en el mercado tienen mezcla de poliéster, tienen mezcla de acrílico, elastano.
Otras son elaboradas 100% en base a una fibra, ¿no? Por ejemplo, un denim 100% algodón, un, por ahí un tejido de satín 100% de poliéster. Pima con modal, exacto, ¿no? Pima, algodón pima, una fibra pues que es tan preciada, ¿no? Que casi aquí en el mercado peruano no se encuentra porque todo va al mercado de exportación, es decir, lo que se produce acá va a la exportación y mezclarla con modal, que es una fibra que ha sido elaborada también a partir de la pulpa de la madera y que tiene propiedades muy buenas como la transpirabilidad, también la durabilidad, mezclada con el modal, mezclada con el pima, mejor dicho, pima con modal, hacen una fibra excelente. Lana con nylon, más duradera y elástica, exacto, ¿no? Entonces, en el mercado podemos encontrar telas con una gran variedad de composiciones. Ahora yendo ya a lo que es el tejido plano, ¿no? El tejido plano, que ustedes también ya lo deben conocer, en el mercado, ¿no? Lo conocemos muchas veces, ustedes buscan, ¿no? Quiero buscar telas de tejido plano, ¿no? Se compone pues el tejido plano de dos hilos, uno que va en sentido horizontal, que es la trama, y el otro en sentido vertical, ¿no? Y se parece mucho a un tejido básico de telar, ¿no? Si nosotros vemos los telares que hasta ahorita siguen tejiendo, ¿no? En la parte de los Andes, en muchos lugares del Perú, aún se sigue tejiendo con telar. Hay hermosos textiles hechos con telares. Veremos pues que justamente tienen así, ¿no? Un hilo en sentido horizontal, ¿no? En este caso la trama, y el otro hilo en sentido vertical, que es la ordimbre. Ahora, también dependiendo de cómo se esté entrecruzando estos hilos, ¿no? Porque yo puedo que entrecruzar, en este caso, miren, va uno por debajo y otro por encima, uno por debajo y otro por encima. Pero yo podría entrecruzar dos por debajo, uno por encima, dos por debajo, uno por encima, ¿no? Dependiendo cómo yo construyo mi tejido plano, ¿no? Cómo estoy haciendo ese entrecruzamiento, van a surgir distintas variedades de tejido plano, ¿no? Entonces, puede ser que yo tenga un tejido 100% de algodón, pero que tenga una construcción distinta a otro que también es 100% algodón, ¿no? Puede que uno tenga una construcción de sarga 2 por uno, otro que tenga una construcción de sarga 3 por uno, ¿no? Entonces, esas diferentes formas de construir, o mejor dicho, de tejer la tela, me van a dar como resultado telas con diferentes capacidades de elasticidad, con diferentes capacidades también de resistencia, ¿no? Telas que pueden ser más, digamos que las puedo sentir más livianas que otras, a pesar de tener la misma composición, la misma fibra, ¿no? Pero va a depender mucho de cómo se ha construido el tejido. Y me van a dar lugar, pues, a muchas variantes de tejido plano, ¿no? Algunas de las telas de tejido plano que son más conocidas son el satén, el raso, la popelina, la gasa, el lino, el denim. Vamos a ver acá. Ahí se fue el... Ahí está. Ok. Una característica de las telas de tejido plano es que son bastante estables. Es decir, que si yo agarro, por ejemplo, un cuadradito de una tela, ¿no? Y la hago así, no va a tener mucha elasticidad, a menos que haya mezclado, ¿no? En este caso, en la composición le haya puesto elastano o lycra, que son dos fibras
que permiten la elasticidad de las telas, ¿no? Es por esto que sí vamos a encontrar telas de tejido plano que son un poco elásticas, que digamos, al yo hacerlas así, va a poder tener cierta elasticidad. Entonces, es importante que cuando nosotros vayamos a desarrollar una prenda, sepamos, ¿no? ¿Cuáles son las telas que mejor le caerían a ese tipo de prendas que voy a hacer? Y si yo ya conozco de tejido plano, de tejido de punto, podré rápidamente darme cuenta, ¿no? Para esta prenda necesito un tejido plano, que sea ligero, que tenga tal composición, como va a ser quizás para el verano, puede ser algodón, puede ser lino, puede ser tencel, que son fibras que justamente aportan esa frescura y transpirabilidad a cualquier prenda que vaya a ser para la temporada veraniega, ¿no? Entonces, necesito saber, pues, qué tipo de tela voy a usar y para eso, pues, también tengo que ver la composición, ¿no? Si es una tela plana y sé que no tiene nada de elastano o no tiene ningún tipo de fibra que la haga elástica y quiero hacer algo muy ceñido al cuerpo, entonces ahí tendré que hacer varias pinzas, tendré que recurrir pues a algunos cortes, a recursos de patronaje para que a la persona que va a usar eso le quede ceñido, ¿no? Sin embargo, sabemos pues que eso se tendría que hacer casi a la medida. Si buscamos que alguna prenda le quede ceñido al cuerpo a una persona, será mejor usar una tela. Podría ser plana, pero tendría que tener bastante elastano o bastante laica. O tener una construcción que permita que la tela tenga mucho stretch, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Las telas de tejido plano normalmente se van a comercializar por metros, ¿no? Y en anchos variables. El más frecuente es 1,50 de ancho. La mayoría de telas tienen ese ancho. Entonces, aquí entre los ejemplos que les voy a poner de telas planas, tenemos a la popelina. La popelina es altamente conocida, ustedes la pueden encontrar en Gamarra. Más adelante les voy a dejar específicamente proveedores para cada una de las telas que vamos a nombrar aquí. Y la popelina puede estar hecha 100% de algodón. Normalmente la única fábrica acá en el Perú que hace popelina 100% algodón es Creditex. Y ustedes encuentran los saldos de Creditex en Gamarra. Ya eso también se los he colocado en las últimas diapositivas. O también puede ser una popelina hecha de elastano y algodón o poliéster y algodón. En Gamarra, en la mayoría de tiendas, la popelina la venden, digamos, elaborada en base a varias fibras. En este caso, algodón poliéster o algodón elastano. Luego tenemos la gasa, ¿no? La gasa, esta tela ideal para estos vestidos con caída, estas blusas, blusones largos, ¿no? Es una tela que se usa mucho para el segmento femenino, para este tipo de vestidos un poco más elegantes o de fiesta, ¿no? Normalmente la gasa que encontramos en el mercado es 100% poliéster. Lamentablemente sí, es 100% poliéster. En algunos casos puede tener una mezcla con rayón o con viscosa. Y bueno, los usos de este tipo de tela pues también son muchos, ¿no? Como ya les he dicho, para el segmento femenino, desde vestidos elegantes, de fiesta, hasta blusas, blusas más estilo sport elegante, para el verano algo corto o para el invierno también, ¿no? Para el verano, bueno, hay que tener cuidado cuando encontremos este tipo de gasas porque sabemos pues que al ser poliéster va a producir mucho calor, ¿no? Luego está la seda. Ojo, las telas que se llaman seda en realidad deberían ser 100% seda, ¿no? Es decir, hechas 100% de la fibra del gusano de seda. Sin embargo, acá en el mercado
mucho de lo que llaman seda no es seda, ¿no? Entonces, ahí una vez más tener en cuenta que hay que pedir la ficha técnica para ver la composición de la tela, ¿no? Entonces puede ser también una mezcla de poliéster con quizás otra fibra sintética o quizás mezclada con un poco de viscosa. O a veces también las sedas que nos venden son 100% poliéster. Lo ideal sería encontrar 100% seda, pero creo que ya casi no se encuentra, ¿no? Luego está el chaliz que para esta temporada es un tejido ideal por su frescura, ya que está hecho en la mayoría de veces de 100% algodón, o en otros casos pues lo mezclan también con viscosa, con rayón, pero en un gran porcentaje la composición viene a ser de una de estas fibras naturales o artificiales, pero que tienen la propiedad de ser transpirables, de ser bastante frescas para el verano. El chaliz es ideal, ¿no? Como vemos para vestidos, blusitas, hasta pantalones. También he visto que han hecho camisas para caballero en chaliz. Eh, Pueden encontrar chaliz estampado, chaliz de un solo color también. Luego está el lino, ¿no? El lino, si ustedes ven en Gamarra, ¿no? Les venden algo, alguna tela que se llama lino. Una vez más, pregunten si la composición es 100% lino, es decir, que 100% esa tela proviene de la fibra de lino. No suele ser así. Lo máximo que he encontrado es, creo que 30% lino, 70% algodón, y son las telas que vende la fábrica Creditex. La mayoría de telas que venden en Gamarra, que les llaman lino, la composición no es 100% lino, sino es algodón con viscosa. En algunos casos le llaman lino, pero es 100% algodón o tiene también un porcentaje de poliéster. Si la tela lino fuese 100% lino, entonces es una tela muy fresca, muy transpirable, ideal para el verano. Puede tener distintos tipos de gramaje, de peso, ¿no? Hay un lino más gruesito, otros más delgados, pero son telas muy frescas, muy agradables para el tacto. Y se pueden hacer pantalones, vestidos, blusas, chaquetas, tanto para el segmento femenino como masculino. Luego tenemos al denim. El denim es un tejido que nació siendo 100% algodón. Bueno, he trabajado en una fábrica que producía denim y de hecho la historia que hay detrás del denim es que nace como un tejido para el segmento industrial. Primero los primeros que usaron ese tejido fueron marineros de Francia en la región de Nimes, ¿no? Y justamente la llamaban la sarga de Nimes. Y es ahí que surge el nombre del denim, ¿no? De Nimes. En esta región de Nimes se tejió esta sarga que se encontraba bastante resistente para, digamos, los marineros, ¿no? Los que trabajaban en los barcos, la encontraron resistente. También después fue usada ya posteriormente, ¿no? Por otro tipo de personas que trabajaban en fábricas, en industrias. Y ya posteriormente el denim se vuelve un tejido usado casi por todo el mundo, ¿no? Ya no solo se ve como un tejido rígido y fuerte para usarlo en las labores industriales, sino en cualquier momento, ¿no? Tanto para el diario como para fiestas, como para ocasiones más elegantes. ¿Por qué? Porque ya el denim empieza a, digamos, elaborarse a partir de otras fibras, ya no solo de algodón. Antes era 100% algodón, un tejido rígido. Ahora el denim tiene mezcla. Puedes encontrar algodón con elastano,
algodón, poliéster y elastano. Puedes encontrar denim que tienen elastano y que tienen un alto porcentaje de stretch, es decir, que se estira bastante y que puede servir para hacer los famosos jeans skinny, los pegaditos, ¿no? Al cuerpo, como también puedes encontrar denim de pesos bastante bajos para hacer blusas, para hacer vestidos, y eso es lo que en el mercado se conoce como chambray, ¿no? El famoso chambray es este tejido que también es denim. En algunos casos pues le llaman chambray en el mercado, pero es un denim con un bajo peso, ¿no? Es decir, el peso de este denim es bastante bajo, puede ser de 5 onzas, 6 onzas, y es ideal para todo lo que es camisería, vestidos, blusas. Ahora, esto también puede tener diferentes composiciones. Puede ser 100% algodón, puede tener un poquito de elastano. Hay denim bastante ligero con un poquito de elastano que le da cierta elasticidad, o puede ser hecho en base al tencel también. Entonces, podemos encontrar denim elaborado en base a tencel, a modal, también a viscosa, ¿no? Que le van a dar otras propiedades a la tela, otro brillo, otros acabados, cuando veamos la prenda ya procesada. Pues ustedes saben que el denim pasa por un proceso de lavandería industrial, ¿no? A diferencia de las otras telas que ustedes pues van, las compran en el proveedor que ustedes decidan, ya sea en Gamarra o en alguna fábrica, y las confeccionan y ya está listo, ¿no? En el caso del denim, pues el denim, una vez que se confecciona, tiene que pasar por un proceso de lavandería industrial. Aquí me dicen, ¿qué es el tencel? El tencel es una fibra que proviene de la pulpa de la madera. Ustedes, si pueden, busquen en internet, ¿no? El tencel o lyocell, aquí también se los voy a dejar por el chat, lyocell. Es lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La fábrica que desarrolla este tipo de fibras, que es solo una, que está en Europa, no me acuerdo si es en Suiza o en Alemania, pues acuña el nombre de Tencel para este tipo de fibras, ¿no? Pero viene a partir del lyocell, que también, como les digo, se le ha denominado Tencel que proviene de la pulpa de la madera. Entonces, a partir de un proceso eh, que se desarrolla pues en los laboratorios, se llega a esta fibra. Y es una fibra que, como les decía, tiene propiedades de brillo, de transpirabilidad, es además biodegradable y todas las telas que tienen es un porcentaje de tencel, ustedes van a ver cómo tienen cierto brillo, cómo tienen caída, porque el tencel le da esas propiedades a la tela. Es ideal para todo lo que es camisería. Luego tenemos el drill. El drill es otra de las telas bastante conocidas en el mercado, ¿no? A ver, aquí también hay otro mensaje. ¿Qué madera en específico? Esa es una buena pregunta que yo tampoco lo sé. Entiendo que provienen de bosques que pasan por todo un proceso, digamos, de certificación. No es cualquier madera, no es que vamos, digamos, a talar árboles y a obtener de la madera esa fibra. Específicamente, no sé qué madera es, pero sé que los bosques de donde obtienen esta madera han pasado por todo un proceso de certificación. Ah, mira, aquí está el eucalipto, ¿no? También se obtiene principalmente de la pulpa de madera de eucalipto, aunque también se puede encontrar en la pulpa de otros árboles, ¿no?
Así es, ¿no? Busca minimizar el impacto utilizando residuos de madera y adquiriendo un menor consumo de agua en comparación con otros cultivos como el algodón. Así es. De hecho, esta fábrica que produce el tencel tiene todas unas certificaciones que además hacen que, que esta fibra sea una fibra considerada sostenible, ecoamigable. Entonces, tampoco es que van a talar indiscriminadamente todos los bosques y nos quedamos sin bosques, no. Justamente estas certificaciones que ellos tienen avalan que los bosques de donde talan, o mejor dicho, de donde obtienen, ¿no? Este tipo de fibras, es a partir de ciertos residuos, de ciertas maderas, de ciertos árboles, ¿no? Entonces, eh, justamente buscando minimizar, pues, el impacto negativo que muchas veces ocasiona la industria textil, ¿no? Estábamos hablando del drill, ¿no? El drill es otro de los tejidos de los tejidos planos que son muy conocidos en el mercado, ¿no? Y también podemos encontrar drills que son 100% algodón, como también mezclas, ¿no? 98% algodón, 2% elastano, o algodón con poliéster, algodón con viscosa. Y es un tejido que lo podemos encontrar en el mercado ya teñido, ¿no? Es decir, de diferentes colores o también crudo, para que cada uno ya lo tiña de acuerdo al color que está buscando. Luego, miren, tenemos este otro tipo de tela que es llamada tweed o Chanel, ¿no? En el mercado muchas veces la conocen como Chanel porque hace referencia justamente a los diseños de Chanel, que Chanel ha lanzado y digamos como que se caracteriza por lanzar este tipo de abrigos o sacos elaborados con este tipo de tejido, ¿no? Entonces, por eso es que se le llama Chanel o se conoce como Chanel. Y este tipo de telas pueden ser elaboradas 100% de lana o también tener mezclas, ¿no? Puede ser poliéster con lana, lana con acrílico o también otro tipo de fibras. Luego está la tafeta o el chantú, ¿no? El chantú que también lo encontramos en Gamarra, diferentes proveedores tienen o venden estas telas, ¿no? La mayoría son 100% poliéster, como también podemos encontrar mezclas con nylon, con un poquito de algodón, con seda o con viscosa, ¿no? Entonces, ideal esta tela para todo lo que son vestidos de fiesta, ¿no? Trajes un poco más elegantes para una reunión especial. El encaje, ¿no? El encaje que es tan famoso y que actualmente está en tendencia, ya que hemos visto, ¿no? En las pasarelas y en lo que se viene para este año, ¿no? Mucho uso de encaje, este estilo bastante romántico, ¿no? El encaje tiene ese estilo romántico. Puede estar compuesto por poliéster, poliéster con elastano, poliéster con nylon, poliéster con rayón, quizás por ahí también un poquito de algodón. La lanilla, la lanilla ideal para todo lo que es sastrería, ¿no? Sacos, pantalones también, para el sector masculino, femenino. También puede ser elaborada 100% de lana o tener también otras fibras como poliéster, acrílico, rayón. Así como la lanilla, también tenemos el paño, ¿no? En Gamarra muchas tiendas venden paño y también de diferentes composiciones, de diferentes grosores, pesos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta respecto a las telas de tejido plano? Pueden hacérmela por el chat.
Ok, entonces continuamos. A ver aquí, todo muy claro. Ok, perfecto. Continuamos con el otro tipo de telas, que son las telas de tejido de punto. A diferencia de las telas de tejido plano, en el tejido plano vimos dos hilos que se entrecruzan, ¿no? La trama con la urdimbre. Aquí, en el tejido de punto, es un único hilo que se va entrelazando a sí mismo, ¿no? Y que va formando cadenetas, como bucles, o también puede ser mallas, ¿no? El hecho de que sea un único hilo que se va entrelazando a sí mismo hace justamente que este tipo de tejidos tenga la propiedad de estirarse, ¿no? Los tejidos de punto se pueden estirar un poquito, ¿no? Y pueden volver a su estado inicial, ¿no? Yo lo estiro y vuelve a su estado inicial. Y esto pues le da confort, le da comodidad a los tejidos que les permite pues amoldarse al cuerpo, ¿no? Ahora, la forma en la que se entrecruza el hilo, ¿no? Ya sea, vamos a formar pues un bucle o vamos a ir formando unas cadenetas, unas aspas, ¿no? La forma en la que se entrecruza, que va a ser la construcción del tejido, va a dar lugar a diferentes tipos de telas, ¿no? Y algunas van a ser más elásticas que otras, ¿no? Justamente por la construcción del tejido, veremos que algunas telas tienen más elasticidad. Ojo, podrían tener, digamos, cierto porcentaje de elastano, ¿no? Imagínense, dos telas con el mismo porcentaje de elastano. ¿Por qué una es más elástica que la otra? Por la diferencia en la construcción del tejido. Por ejemplo, podríamos tener un algodón o una tela jersey 98% algodón, 2% elastano, con una elasticidad, un stretch del 30%. Y otra tela también jersey de 98% algodón, 2% elastano, con un 45% de stretch, o sea, mucho más stretch. Todo va a depender de la construcción del tejido, no necesariamente del porcentaje de elastano. El porcentaje de elastano puede ser el mismo. Ahora, el tejido de punto, justamente por las características que acabamos de mencionar, puede ser ideal para indumentaria deportiva, para lencería, para trajes de baño, ropa de niños, ¿no? Los niños siempre están usando, la mayoría de veces, tejido de punto. Y justamente porque no es necesario en este caso, ¿no? Por ejemplo, para que el pantaloncito se pueda, digamos, le quede muy cómodo al niño, ¿no? Un pantaloncito estilo jogger, ¿no? Hecho en base a French Terry, que es una tela que ahorita veremos, ¿no? No se necesita pues hacerle pinzas ni pliegues, ¿no? Porque justamente el tejido de punto me brinda esa característica, ¿no? De que se puede adaptar correctamente al cuerpo, ¿no? De que le puede brindar comodidad, ¿no? Y eso va a simplificar muchos procesos en lo que es la confección, ¿no? Justamente por la propiedad de los tejidos de punto, ¿no? Tenemos que no se necesita, o mejor dicho, no se va a arrugar tanto como un tejido plano. Un tejido de punto eh, se puede, digamos, doblar y vuelve a su estado original sin tener muchas arrugas, ¿no? Ahora, también el porcentaje de encogimiento suele ser mayor en un tejido de punto que en un tejido plano. Entonces, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Siempre que ustedes compren una tela que sea de punto, en verificar cuál es el porcentaje de encogimiento, ¿no? Y hacer pruebas de uso, de lavado, para ver si realmente encoge lo que indica
la ficha técnica, ¿no? Y por esta razón también en el tema de los encogimientos, cuando tenemos nosotros un tejido de punto, antes de cortar la tela, ¿no? Hemos comprado la tela que normalmente la venden por kilos, por rollos, ¿no? Debemos dejarla tendida entre 24 y 48 horas, ¿no? Antes de cortarla. Así vamos a evitar encogimientos, porque la tela, al ser elástica y al estar enrollada, ¿no? Es como que si se hubiera estirado un poquito. Entonces tiene que volver a su forma natural. Por eso, antes de cortar una tela de tejido de punto, siempre es importante dejarla descansar, ¿no? Ya estirada, ¿no? Hago mi tendido y la dejo descansar entre 24 a 48 horas. Las telas de punto se venden pues de manera tubular, ¿no? Se les llama tejidos tubulares o también abiertos. Y normalmente se van a vender por kilo. Y es importante pues que averigüemos, ¿no? ¿Cuál es el rendimiento de cada kilo? Es decir, por kilo, ¿cuántos metros más o menos me va a rendir la tela, ¿no? Un kilo puede tener 3,5 metros, 4 metros, dependiendo de la tela, ¿no? Algunos tejidos de punto son piqué, rib, jersey, French terry, el polar también es un tejido de punto, ¿no? Aquí está el jersey, que normalmente lo venden en gamarra. En Gamarra muchas veces nos dicen es jersey Pima y nos dicen sí, es 100% algodón Pima. En realidad son, creo que ahorita solo hay una tienda en Gamarra que te vende Pima. La mayoría es algodón que no es Pima, puede ser algodón Tanguis o mezclas de algodón, ¿no? Aquí hay mezclas de algodón Pima, o mejor dicho, algodón Tanguis con algodón hindú, algodón que traen de la India. Entonces, en el mercado actualmente podemos encontrar algodón de diversos orígenes. Es algodón, pero no es normalmente el pima, si es que te dicen jersey pima, normalmente no es algodón 100% pima, ¿no? Entonces, la composición puede ser 100% algodón, pero tenemos que averiguar también, ¿no? Si ese algodón es realmente el pima o es algodón tanguis o subpima, ¿no? Que ya es una categoría inferior. También puede tener algodón y elastano, ¿no? Ahora, si digamos, ya no nos interesa saber si es algodón tanguis o de la India, ¿no? Pero es algodón al fin y al cabo, bueno, al menos que en la ficha técnica diga, ¿no? Que es 100% algodón. Si ya yo quiero, pues, enfocarme en el mercado externo, ahí sí tendré que ver la mejor calidad de algodón, que es el Pima, y que actualmente sé que lo vende solo un proveedor en Gamarra, ¿no? Entonces, antes de pasar, el jersey, ¿no? El jersey es ideal para polos, inclusive también dependiendo de el, digamos, el título del jersey, si es 30 al 1, 20 al 1, 40 al 1. Cuanto mayor es este número que yo les estoy indicando, ¿no? Por ejemplo, 40 al 1, que hay muy poco, es delgadito, bien delgadito, ¿no? 30 al 1 es delgado, que normalmente es el que se usa para hacer los polos, ¿no? Polos de dama, polos de caballero. 20 al 1 es más grueso, ¿no? Es una telita más gruesa. Pero sí, la mayoría son 100% algodón. El RIP, ¿no? El RIP, otra de las telas que encontramos también en Gamarra, ¿no? En varios proveedores. Se ha usado mucho, ¿no? Para hacer estos polos mangacero para damas, ¿no? Estilo top, para el segmento deportivo se usa bastante, ¿no? Puede ser 100% algodón o puede también tener algo de lastano. El French Terry, ¿no? El French Terry, que es ideal para buzos, para poleras. También puede ser 100% algodón o puede tener también un porcentaje de elastano. Y aquí ustedes ven la característica del French Terry en la parte, digamos,
posterior de la tela, ¿no? Ustedes ven ahí como un panal de abeja, ¿no? Esa es la característica del French Terre. También existe la franela, ¿no? La franela también es parte de las telas de tejido de punto, que pueden ser 100% algodón o pueden, en algunos casos, tienen franela con poliéster, o sea, tiene algodón, poliéster. Y ustedes van a ver al levantar la parte posterior de la tela, ¿no? La franela perchada, ¿no? Es decir, van a ver ahí, ¿no? Como unos hilos, ¿no? Que hace que también la franela le da la propiedad de que sea más abrigadora. El piqué, otra tela que también se vende mucho y que bueno, todos quieren imitar pues el famoso piqué de la marca Lacoste, ¿no? Para este tipo de polos cuello camisa, ¿no? Inclusive he visto para vestidos para dama que también lo están usando. Puede ser también 100% algodón o podría tener también un porcentaje de elastán, ¿no? Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta en cuanto a las telas de tejido de punto. Ok, listo. Entonces continuamos. Pasemos a ver ahora otro tipo de materiales que también se usan en la industria, ¿no? El cuero, ¿no? El cuero, ya sea el cuero que proviene del cuero animal, el cuero de vaca, ¿no? Ahora vamos a ver que también se están usando otro tipo de cueros, ¿no? El cuero, pues, es aquella piel del animal que se ha tratado bajo un proceso de curtido, ¿no? Entonces, lo que se usa del animal es el tejido cutáneo que recubre y protege a los animales. Y el cuero, por ejemplo, el cuero vacuno se usa para confección de casacas, carteras, accesorios, zapatos, ¿no? Entre otros usos, correas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí la preocupación que muchos, digamos, muchas personas que están en la industria textil es primero que, claro, estás usando piel de animales y cómo es que has llegado a esa piel de animales, ¿no? Y lo otro es el curtido, ¿no? Porque en el curtido se utilizan elementos bastante contaminantes, inclusive a veces dañinos para el medio ambiente y la salud. Entonces, hay todo un debate, ¿no? De seguir usando cuero vacuno, cuero de animal o pasar a otro tipo de cuero, ¿no? También en el mercado se encuentran eh, otro tipo de derivados que no son especialmente cuero vacuno, sino es sintético, ¿no? Cuero sintético, algunos le llaman vegano, ¿no? Que imita la apariencia del cuero y tiene ciertas propiedades. Es mucho menos valorado que el cuero vacuno, que el cuero tradicional, porque pues el cuero vacuno tiene ciertas propiedades, ¿no? Eh, un par de zapatos de cuero siempre van a estar frescos, ¿no? No te producen nada en el pie, a diferencia pues de un zapato hecho de material sintético. Asimismo, ¿no? Tienen mayor durabilidad, no se van a pelar rápidamente. A ver, vamos a ver qué dice acá en el chat. La duración, exacto, ¿no? La durabilidad, ¿no? Entonces, hay que ver, ¿no? Hay que buscar, de acuerdo a lo que nosotros vayamos a hacer, ¿no? ¿Qué tipo de material o qué tipo de cuero se puede usar, ¿no? Acá vamos a ver de ahí otro tipo de materiales, ¿no? Que se están usando ya en el mercado textil o en el sector textil, ¿no? Y es el cuero que proviene, por ejemplo, de las escamas del pescado.
el cuero que proviene, por ejemplo, de las escamas del paiche. Ya hay muchos diseñadores que están usando ese tipo de cuero, ¿no? Y que justamente proviene de una parte del animal que se descarta, ¿no? Cuando ya, por ejemplo, el paiche ha sido pescado, se le sacan las escamas y normalmente eso va a la basura. Pero se descubrió, ¿no? Que a partir de estas escamas de pescados como el paiche y otro tipo de pescados, se podía hacer un tipo de cuero, ¿no? Y ya lo están haciendo, ya hay diseñadores que están trabajando con este cuero de pescado. Asimismo, se está trabajando con cueros de origen vegetal, como es el caso de la piña, ¿no? A partir de la cáscara de piña se ha elaborado un material que se llama piñatex, que también, digamos, no, ahorita creo que no lo están elaborando en Perú, pero se puede mandar a traer y también resulta bastante resistente. Entonces, ahora vamos a ver que cada vez hay más investigaciones por encontrar materiales que sean ecoamigables, que sean durables, que tengan un menor impacto en el medio ambiente, ¿no? Pasemos a ver los avíos. Los avíos son todos aquellos elementos que podemos usar para completar nuestro proceso de confección de una prenda, ¿no? O para embellecerla. Muchas veces los avíos, digamos que son los detalles que hacen que la prenda destaque. Un botón de un color diferente, un botón de nácar o de un material que llama la atención, ¿no? Ojalillos en la prenda, como estamos viendo acá, esta casaca de la derecha, ¿no? Miren cómo está llena de ojalillos, ¿no? Entonces, son justamente esos pequeños detalles que van a darle el toque diferente a la prenda y que son importantísimos si es que yo quiero tener una prenda o una colección que destaque, ¿no? Hasta incluso la etiqueta de la prenda, ¿no? Muchas veces ya las marcas no usan las etiquetas que todos están usando o que todos usan, ¿no? Dicen, bueno, yo no quiero poner este tipo de etiquetas, yo voy a poner un cuerito que va a ser cosido en esta parte de la prenda o de pronto un pequeño, eh, digamos, una pequeña plaquita en el que voy a tener allí la marca, ¿no? Complementos para una prenda, botones, así es, ojales, cintas decorativas, se nota innovador y personalizado, correcto, ¿no? Lo que buscamos a través de los avíos es innovar y personalizar, darle un sello propio a nuestra colección, ¿no? Entonces tenemos aquí todo lo que son cierres, botones, hebillas, ¿no? Cierres en el mercado, por ejemplo, yo les recomiendo los cierres IKK. IKK son, de acuerdo a lo que yo he probado, he visto, ¿no? He comprobado los mejores cierres. Sé que el Cierres Rey también tiene muy buenos cierres, pero los cierres IKK tienen una mayor durabilidad, calidad A1, además que también la persona que en Gamarra distribuye cierres IKK te trae siempre novedades, ¿no? Los botones, las hebillas, ¿no? Las hebillas que voy a usar, cómo van a ser, ojalillos, elásticos, remaches, pasadores, todo eso también son avíos, ¿no? Acá lo voy a poner en el chat, es así, mira, cierre acá. El distribuidor está, creo que sí lo he puesto ahora en el, en la PPT, creo que se llama Orión, cierres Orión, y es decir, la casa que distribuye este tipo de cierres se llama Orión y ahí ustedes van a encontrar IKK. Luego, todo lo que sea material informativo de la marca, donde ustedes van a colocar el logo, donde ustedes van a colocar también las recomendaciones de lavado, de composición,
los cuidados, etcétera. ¿Con qué material lo van a hacer? La mayoría de veces las etiquetas son en base a poliéster, muy pocas veces son en base a algodón. O también hay otras marcas que están innovando y que ya no usan mucha etiqueta, sino que en la parte posterior de la prenda, ¿no? Les ponen un sellito con toda la información, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ver también cómo innovar para que podamos colocar las etiquetas de la mejor manera posible, con el mejor material, que sea además durable, ¿no? Y que no sea, digamos, incómodo para el cuerpo. Y luego todos los avíos decorativos, ¿no? Que como acá bien dice, la función es embellecer, ornamentar la prenda, ¿no? Cintas, dijes, ahora se usan cadenas, ¿no? Y hay que ver la calidad de todo eso, ¿no? Porque de pronto, pues, el hojalillo se puede oxidar, las hebillas también. Entonces, busquemos siempre que nuestra prenda tenga materiales de calidad a uno, que toda la prenda se caracterice por tener los mejores materiales. Entonces acá, bueno, les puse aquí algunas fotos, ¿no? De todo lo que se llaman navíos, desde los hilos, ¿no? ¿Con qué hilos voy a coser, ¿no? Ese hilo es 100% poliéster, la mayoría sí lo son, ¿no? Porque, bueno, son resistentes, ¿no? No son malos que sean 100% poliéster, pero a veces si queremos exportar también nos van a auditar todo eso, ¿no? Entonces tendremos que comprar hilo 100% algodón, dependiendo de la prenda que vamos a realizar, ¿no? Los tipos de botones también. Y bueno, aquí hay ciertos materiales que están surgiendo, ¿no? A raíz de las investigaciones que se están haciendo para justamente buscar o elaborar materiales que sean sostenibles, que sean ecoamigables, ¿no? Por ejemplo, este, Bananatex. Bananatex es un material hecho a partir de plantas de la familia del banano, ¿no? Es decir, del plátano, ¿no? Ellos iniciaron sus investigaciones en el 2015 y después de 3 años lograron obtener una tela biodegradable muy similar a la lona. ¿A partir de qué? Del banano, de las plantas de el plátano, ¿no? Una vez se cosecha la planta, el material se convierte en hilo por parte del socio que ellos tienen en Taiwán y se teje en un material fuerte, flexible y duradero. El material se recubre con cera de abejas que lo hace impermeable. Entonces, interesante, ¿no? Sobre todo para el segmento industrial. Aquí otro material, ¿no? Sense Common, ¿no? Es parte justamente de los materiales que vienen a ser desarrollados con mucha tecnología. Y ellos han desarrollado pues una prenda a partir de un tejido hecho de polvo de carbón activado de roble que se amasa en fibras de algodón o rayón antes de tejer, ¿no? Entonces, polvo de carbón con fibra de algodón que luego se convierte en este tejido, ¿no? La tela de la prenda se purifica automáticamente y se puede eliminar el olor, la humedad, las bacterias y los productos químicos ambientales. Esto es importante. Ya hay varias telas que tienen esa tecnología si no me equivoco, está desarrollada por una empresa, acá la voy a poner en el chat, que se llama la tecnología Polygiene se escribe, Polygiene. Este tipo de recubrimiento es como un recubrimiento que le ponen a las telas, que lo que va a hacer es que se elimine los malos olores, la humedad, las bacterias, incluso repele a las bacterias. ¿Y eso qué te permite? Que la prenda no la tengas que lavar tan seguido, lo cual es muy importante si nosotros pensamos en la sostenibilidad, ¿no? Entonces, no tengo que lavar tan seguido la prenda, por lo tanto, la prenda no usará tanta agua, ¿no? O no gastaré tanta agua en lavar esa prenda, ya que tiene esa cobertura
que repele las bacterias, los malos olores y la humedad. Entonces, ya hay telas que tienen esa cobertura que se llama Polygiene, que les acabo de poner ahí en el chat. Son telas con tecnología, sobre todo se están usando en el segmento deportivo. Luego miren la marca japonesa Goldwing y la innovadora en biomateriales Spider, son dos, ¿no? Han creado una prenda tejida con esta proteína, Breathe Protein, un biopolímero creado a partir de un proceso de fermentación microbiana a base de plantas, ¿no? Entonces, The Sweater, que es la primera prenda que está hecha a base de este biopolímero, ya ha sido comercializada en Estados Unidos, ¿no? Y fue hecha para emular un suéter de esquí tradicional, con un tejido de bajo calibre e hilo retorcido para una sensación suave y cómoda, ¿no? Además de reducir el impacto de la industria textil en el medio ambiente, reemplaza ciertos materiales y métodos de producción tradicionales que normalmente se basan pues en petroquímicos, ¿no? Normalmente digamos, todo lo que es materiales para hacer deportes, en este caso el esquí, ¿no? Que se practican en lugares de muy bajas temperaturas, pues muchas veces esos materiales provienen de derivados del petróleo, ¿no? Y justamente aquí viene el poliéster, ¿no? Y todas esas fibras que de alguna manera, pues, te van a brindar abrigo en climas bastante, digamos, gélidos, ¿no? Con temperaturas muy bajas. Entonces, estas dos empresas han desarrollado, pues, eh, ese biopolímero, ¿no? A partir de un proceso de fermentación microbiana a base de plantas. Luego está Piñatex, este es de lo que les hablaba hace, hace un momento. Piñatex, Piñatex es este material desarrollado a partir de la cáscara de la piña, que viene a ser como el cuero de la piña, ¿no? Eh, y también este material ya llegó a Perú porque hay una marca de accesorios que lo está usando, no sé si seguirá usándolo, pero empezó a desarrollar accesorios como mochilas, carteras, a partir de esta fibra, ¿no? Entonces, aquí, bueno, la misión que tenía esta empresa era proporcionar un flujo de ingresos adicional a las comunidades productoras de piña en Filipinas, ¿no? Aquí se cosecha, la fibra se extrae y se mezcla con un ácido para luego secarlo y convertirlo en una tela llamada no rejilla tejida, ¿no? Luego, en Europa es desde donde se distribuye. Entonces, hay que hacer el pedido, creo que es en España, donde está la central de distribución, ¿no? Ya actualmente esta fibra se usa en marcas bastante reconocidas como Hugo Boss, las colecciones de H&M que tienen el sello de conscious, que quiere decir de consciente, o sea, sostenible, ¿no? Y bueno, por marcas pequeñas, independientes que quieren innovar y justamente se comprometen con la sostenibilidad, ¿no? Econil es otra fibra que está siendo muy usada en el rubro deportivo y también en trajes de baño, ¿no? Es un nylon reciclado de plástico de redes de pesca y plástico industrial. La empresa Aquafil empezó a producir Econil en 2011 y bueno, reduce el impacto del nylon en el calentamiento global hasta en un 90%, ahorrando 70.000 barriles de petróleo crudo, eh, que es justamente la base del nylon tradicional, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de poliéster, nylon, acrílico,
La base de todo eso es el petróleo. Entonces, busquemos siempre tratar de usar materiales cuya composición sea, digamos, en lo más mínimo de este tipo de materiales que provienen del petróleo, ¿no? Porque sabemos pues toda la contaminación que están causando. Y bueno, a raíz de eso es que surge Econil, que es reciclado del plástico de las redes de pesca, del plástico industrial, ¿no? Se está usando mucho en trajes de baño, en ropa deportiva, y ya hay grandes marcas que lo han venido usando, como es el caso de Gucci, ¿no? Econil también, si ustedes buscan su página web, se puede importar la tela directamente. Yo sé también de una marca peruana que ya lo está usando en sus trajes de baño. Y aquí está el famoso cuero de pescado, ¿no? Cuero de paiche, que ha comenzado a usarse en la industria peruana, ¿no? En la industria de moda responsable. De hecho, quienes iniciaron con este proyecto fueron los señores de Calla. Ustedes buscan en internet Calla cuero de pescado y van a encontrar sus redes. Acá lo voy a poner en el chat. Calla cuero de pescado. Ellos fueron quienes han empezado con el curtido de este material, ¿no? Ahora, ¿con qué, digamos, cómo procesan eh, las escamas del paiche? ¿Cómo las curten? Las curten a través de elementos vegetales que se extraen de plantas que utilizan para transformar las pieles crudas en cuero resistente y duradero, por lo cual son sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Aquí justo les decía, hay un tema con el curtido del cuero tradicional. El curtido del cuero tradicional, el cuero vacuno que conocemos, se hace con sustancias que son bastante dañinas para el medio ambiente, ¿no? Entonces, en este caso, el curtido de este material se está haciendo con curtientes vegetales, sustancias que son extraídas de las plantas, entonces no dañan el medio ambiente. Y por otro lado, se está aprovechando la piel del pescado, que normalmente se desecharía, ¿no? Porque eso no lo comen, no se come, muchas veces pues se desecha y se trabaja para convertirla en cuero, ¿no? Ya hay varias marcas que han usado acá en el Perú el cuero de paiche y miren, se hacen carteras, también se hacen zapatos, monederos, accesorios de diversos tipos y pues estás utilizando un material ecoamigable, ¿no? Ahora chicos, ya para ir en la recta final, cuando ustedes quieran hacer una prenda y quieran ir a comprar sus materiales, ya tienen el diseño aprobado, ¿no? Tienen pues ya la ficha técnica de la prenda y saben ya qué telas van a usar. Entonces, en esta selección de materiales, lo primero que tienen que buscar es proveedores que les puedan dar razón o información de la tela que están comprando. Lamentablemente en Gamarra muchos no te dan mucha información de la tela, muy pocos te dan la ficha técnica, pero debemos exigir al menos ciertas características de la tela para que luego nosotros podamos verificar si efectivamente tiene ese ancho o tiene esa característica de elasticidad o es resistente, como me habían dicho, ¿no? Normalmente, las fichas técnicas de las telas te las debería brindar el proveedor. Y si no lo hace, hay que pedir al menos ciertos datos, que ahora les voy a decir cuáles son, ¿no? ¿Cómo saber también que una tela es de buena calidad o no? Lo primero es que cuando compremos la tela, además de pedir la ficha técnica o pedirle ciertos datos al proveedor, tenemos que ver si el proveedor de esa tela, o mejor dicho, quien ha fabricado la tela,
es una fábrica o una empresa que tiene certificaciones, como es el caso de la certificación de OECOTEX, que tiene certificaciones de calidad como los ISO 9001, ISO 14001, ¿no? ¿Por qué? Porque si me dicen, sí, esta tela tiene tal certificación, la fábrica le otorga esa certificación, me quiere decir que es una tela digamos, los procesos que han sido desarrollados para fabricarla, ¿no? Son procesos que han sido auditados y que me garantizan que, por ejemplo, no le hace daño al medio ambiente ni al ser humano, que además ha pasado por un proceso de buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas manufactureras, que todo esto está avalado, ¿no? Normalmente quienes avalan todas estas prácticas es una organización que se llama ISO, ¿no? Que te brindan esa certificación, que auditan la fábrica, o también que, digamos, puede ser que la fábrica sea parte de un programa, como es el caso de los programas BCI, que se llama Better Cotton Initiative. ¿Qué quiere decir? Iniciativas para un mejor algodón. Esto te garantiza que el algodón proviene de un campo de cultivo en el que ha habido trazabilidad, es decir, se sabe quién cultivó, se sabe que no ha habido mano de obra infantil, que no han usado pesticidas que sean dañinos para el medio ambiente. Todo eso, ¿no? Entonces, todo esto influye, obviamente, también en el costo del material, ¿no? Porque podemos encontrar muy buenos materiales con todas estas certificaciones, pero nos van a costar un poquito más. Pero va a depender también de la calidad que nosotros queramos lograr y a quién le vamos a vender eso, ¿no? Muchas compañías, muchas empresas no tienen certificaciones, ¿no? Pues obviamente obtener estas certificaciones también cuesta, ¿no? Entonces, para abaratar costos, el producto final no está certificado, ¿no? Pero otras sí los tienen, ¿no? Entonces, cuando nosotros compremos una tela, exijamos al proveedor que nos dé la ficha técnica de esa tela y veamos si el proveedor o la fábrica que ha desarrollado esa tela tiene certificaciones o es parte de algunos programas, ¿no? En la ficha técnica, ¿qué tenemos que ver? Este es un ejemplo de una ficha técnica que brinda la empresa Vicuña Textil, que es una empresa que produce denim, tejido denim y drill, para cada una de sus telas. Entonces, ¿qué es lo que se ve en la ficha técnica? Primero, el nombre o código de la tela. En este caso, ellos lo ponen aquí en el lado superior izquierdo. Aquí la tela tiene un nombre, se llama SAT Plus PL. En otros casos, puede que sea un código, como el que vemos acá, ¿no? Hay telas que se manejan por códigos, otras por nombres. Al costado, ¿no? Acá a la derecha, lo primero que vemos es el nombre de la empresa que fabrica la tela. Aquí abajo, a la derecha, la simbología o las especificaciones de cuidado. Esto es importante que le pregunten al proveedor, ¿no? ¿Cómo se cuida esta tela? ¿A qué temperatura se lava? ¿Se puede o no usar lavadora, secadora, plancha? Todo eso, porque eso ustedes le tienen que poner a la prenda que ya está lista, ¿no? En este caso, ¿qué más le ponen en la ficha técnica? Teñido, tintura. Esto es importante para las telas denim, porque dependiendo de esto es que puedes lograr diferentes tonalidades del denim, del azul, ¿no? Pueden ir hasta los más celestes o hasta los más oscuros. Punto importantísimo, composición. Entonces, cuando compren una tela, siempre pregunten, ¿cuál es la composición de esta tela? ¿Es algodón 100%? ¿Es 90% algodón, 10% poliéster? ¿No? Miren aquí, debajo le han puesto composición sostenible, 22% algodón reciclado preconsumo. Entonces, aquí han utilizado un porcentaje de algodón reciclado. Luego, el ancho útil, ¿no? El ancho útil, miren acá. Acá le ponen un mínimo, un estándar y un máximo. ¿Qué quiere decir? Que el ancho de la tela se tiene que mover entre estos valores. El mínimo de ancho que puede tener es 1,72. El estándar debería ser 1,75.
y el máximo 1,79, ¿no? Entonces lo ponen en centímetros acá, ¿no? Luego el ancho total también, ¿no? Ancho útil es un poco menos que el ancho total en algunos casos, en este caso es el mismo. Es menos cuando la tela tiene un orillo, ¿no? Entonces, si la tela tiene un orillo, el ancho útil suele ser menor que el ancho total. Le voy a sacar ese orillo, entonces ahí me va a quedar unos centímetros menos, ¿no? Eh, Aquí han puesto en centímetros y en pulgadas, ¿no? Nosotros manejamos los centímetros normalmente. El peso, en este caso peso antes de lavar, porque el denim tiene la característica de cuando está lavado, cuando pasa por el proceso de lavandería industrial, carga. ¿Qué quiere decir? Que aumenta un poquito de peso. Entonces el peso no lavado está en onzas, ¿no? Imagínense acá está, o vean acá, 10,40 y el peso lavado 10,91, ¿no? Es decir, que quiere decir que cuando pasa por el proceso de lavandería, la tela carga un poco de peso. Encogimiento en urdiembre y en trama es importante también. ¿Cuánto encoge la tela, no? En urdimbre, ¿qué quiere decir? En sentido vertical, ¿no? Si tenemos así, ¿cuánto encoge? Acá dice un 2%, un poquito, se reduce muy poco. Y en trama también 2% en el estándar, ¿no? Stretch. Stretch es el porcentaje de elasticidad, ¿no? ¿Cuánto stretch tiene? En urdiembre y en trama no tiene stretch. ¿Por qué? Porque es una tela que es 100% algodón y en este caso, al ser un tejido plano, no estira nada, nada de nada. Entonces, no tiene nada de stretch y tampoco tiene, hemos visto que al no tener ninguna otra fibra como el astano, entonces es rígida. Acá hay otras características más de la tela, ¿no? Que muchas veces no las manejamos, no necesariamente las tenemos que saber, pero están ahí en la ficha técnica por si tuviesen algún problema con la tela y hacen una producción grande y de pronto le dicen, no, el problema ha sido la tela, van a la ficha técnica y con una persona que sabe, un técnico textil o un laboratorio textil, ustedes van a descubrir si efectivamente el problema fue la tela o fue que estaba bien especificado acá algo que no te percataste y pues en el proceso, ese error que al no haberte percatado, ¿no? Y sometiste la tela a un proceso que no debías, de pronto se encogió mucho o el estampado hizo que la tela perdiera la elasticidad, en fin, suelen pasar muchos problemas, ¿no? En los procesos de estampado, de lavandería. ¿Por qué? Porque no hemos revisado bien la ficha técnica y no hemos visto si es posible que nuestra tela pase por todos esos procesos que nosotros tenemos pensado, ¿no? Miren, esta ficha técnica, además de todo esto, colocan acá las certificaciones que tienen, la costura, ¿no? Está en portugués, pero acá te dicen hasta qué máquinas debes usar, cuántas puntadas por centímetro, una foto de la tela. Entonces está bien completa. Así deberían darte todos los proveedores una ficha técnica. Sin embargo, lamentablemente no todos te dan todas estas especificaciones de la tela, ¿no? Entonces, cada tipo de tela tiene un uso y características específicas, ¿no? Entonces, tenemos que saber primero, para el diseño que vamos a realizar, cuáles son las telas ideales, ¿no? Ya ustedes van conociendo más de telas, ¿no? eh, Solicitemos siempre la ficha técnica al proveedor. Si no nos da, al menos solicitemos las características que les he puesto aquí en rojo, ¿no? Bueno, el nombre de la tela, cómo se cuida, la simbología del cuidado, la composición, importantísimo, el ancho, el peso, el encogimiento, todo eso es importante, ¿no?
¿no? Entonces es importante saber antes de cortar el ancho y el largo, ¿no? Si yo ya compré mi tela, hay que medirla para ver si efectivamente tiene el ancho que dice. Si hay defectos de fábrica, ¿no? Eso se ve en el tendido de la tela. Veamos si hay algún defecto en la fábrica. Eh, Normalmente, proveedores grandes de fábricas, como es el caso de Vicuña, marcan la tela en los espacios en donde hay ciertos defectos y te brindan más tela para compensar ese defecto. Entonces, también tengamos en cuenta eso, ¿no? Si ha venido algún defecto de fábrica para ver, reclamar, ¿no? Ver la elasticidad, ver si estira o no, ¿no? Si pierde su forma rápidamente, ¿no? Es que es un material de baja calidad. Y realizar una prueba de lavado para detectar el encogimiento, ¿no? Normalmente, las pruebas de lavado, cortemos un pedazo de tela, un cuadrado perfecto, ¿no? Midamos que sea un cuadrado perfecto. Podemos inclusive coserle los bordes y después lavarlo, ¿no? Someterlo a procesos en la lavadora, de acuerdo a lo que nos hayan dicho que es posible hacer, ¿no? Y veamos cuánto encoge, ¿no? Entonces yo ya he tomado mis medidas, el cuadrado medía 20 por 20, luego de la lavadora y el secado, ¿cuánto está midiendo para saber cuánto encogió? Todo eso es necesario hacer antes de lanzarnos a la confección, ¿no? En caso de la selección de proveedores, es importante que nosotros no solo tengamos un proveedor de un determinado tipo de tela, sino que tengamos varios y empecemos a comparar. Tal proveedor me da tal tipo de tela a tal precio, pero ¿cuáles son sus ventajas? Es una tela que proviene de una fábrica reconocida, me da ficha técnica, eh, está siempre dispuesto a hacerme los cambios que necesito si la tela ha venido fallada, cuál es la cantidad mínima que me pide, ¿no? Ahora, si es que yo voy a mandar a hacer mi tela, porque acá en Lima hay fábricas en donde tú mandas a tejer tu tela, verificar también cuánto es lo mínimo que me piden y cuánto es el tiempo de producción que se va a tomar para fabricar la tela, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener así un cuadro en el que tengan a detalle cada proveedor y así van ustedes a comparar, ¿no? ¿Qué proveedor les conviene más? No se fijen o no tengan solo uno. Si tienen dos, tres del mismo producto, mejor. Así si no encuentran el producto en uno o de pronto se acabó en uno, pueden recurrir a otro, ¿no? Entonces es importante que ustedes tengan así su cuadro de proveedores. Luego acá, en la última parte, ya les he puesto los proveedores que hay en Gamarra. La mayoría están en Gamarra, otros están fuera de Gamarra, en Surquillo, algunos en Ate, pero casi todos en La Victoria, en Gamarra, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá hay otro que está en Chorrillos. De tejido de punto están todas estas empresas. Modipsa, Intepa, Textiles García, Grupo Textil Díaz, Textiles Camones, Naturtex, que tiene algodón orgánico. El único que hace Pima acá que garantiza que el algodón que está usando sí es Pima es Intepa. Intepa y Naturtex. En los demás, no garantizaría que es el algodón Pima el que ellos usan. Pero Intepa, Perú y Naturtex sí. Entonces, ahí están las direcciones, ahí está lo que vende cada uno. En el caso de telas planas, los mejores o las mejores telas planas son las de Creditex. ¿Y quienes los distribuyen? Hermanos Guisado y Compañía Comercial Estrella. Uno está al lado del otro en Hipólito Unanue, está en La Victoria también ahí entrando, es como que la calle que te lleva hacia el Parque Canepa, ¿no? Luego tienes ya varios proveedores que están en Antonio Basso, en América, en Garibaldi. Eh, por ejemplo, Textiles Gonzalo, Navila,
y Grupo Textil Casas, los tres tienen muy buenas telas. Y en Textiles Gonzalo, si quieren hacer algo con denim y drill, ellos ya lo venden procesado. Entonces ya no necesitan pasar por lavandería. Está la tela lista para confeccionar y vender. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, perfecto. Entonces ahí les he dejado ya los proveedores de avíos también, ¿no? Está todo lo que son, acá están los cierres Orión, el que les decía que vende el cierre IKK. Luego están las pasamanerías, ¿no? Coloma es bastante conocido. Tiene encajes, tules, tiene también todo lo que son cordones, cintas, entretelas. Aquí la mayoría está en Gamarra también. Entonces, no sé si tienen hasta ahí alguna duda, alguna consulta. Ya hemos llegado al final de la clase. ¿Algún comentario? Bueno, si no hay preguntas o comentarios, entonces doy el pase a Liliana. Ah, perfecto, qué bueno que todo esté claro. Bien, nadie va a hacer más preguntas. ¿Me escuchan? Ok. Voy a pasar lista, pero antes de todo, invitar a los participantes a encender sus cámaras para tomarnos una foto con la profesora. Muy bien. 10. Bien. Bien, ¿quién más se anima a ver? La evaluación la estaré compartiendo al WhatsApp del grupo, asimismo la compartiré en el Classroom y pueden resolverla hasta el día jueves. El día jueves iniciamos una vez más la sesión del módulo 5 con la profesora Maite. A ver quién más Señorita, desea encender su cámara. señorita, ¿Sí? quisiera hacerle una pregunta a la profesora. Ah, sí, pase. Por favor, quisiera saber dónde puedo comprar hilos para una máquina bordadora industrial. ¿Qué tienda conoce en Para Gamarra? para una máquina bordadora, Industrial, ah, por favor, si conociera. aquí en lo que les he dejado, ¿Habrá mm, direcciones, por favor? Como somos, yo estoy de Huacho para ir a comprar. podría ser que en Coloma, en la pasamanería Coloma, ahí les he En, dejado la dirección. en Gamarra, Sí, ya, Coloma. sí. En todo caso, voy a preguntar y si es que me dan otro dato, yo lo adjunto aquí en el Classroom. Ya, señorita, le agradecería, por favor. Gracias, Ok, listo. gracias. Bien, ahora sí nos tomamos la foto a la cuenta de 3. 1, 2, 3, sonrían. Muy bien. Muchas gracias, profesora. Nos vemos pronto. Ok, No muchas vayan, gracias a por favor, voy a ustedes. tomar lista.
Acá apenas vaya tomando listo, se pueden ir retirando.